pandemia requiere nada menos que un esfuerzo planetario para acabar con ella. No nos engañemos, la lucha contra el coronavirus está lejos de terminar. Aprendimos a convivir con nuestra nueva realidad. Aprendimos a convivir con nuestra nueva realidad. Actualmente, según la información brindada del Ministerio de la Salud de la República Argentina, se confirmaron 800.000 casos positivos y 21.020 fallecidos. Tras 223 días de suspensión de clases, la provincia tomó la decisión de declarar en 21 distritos la vuelta a clases presenciales. En principio, será solo en los últimos años de vida. Aprendimos a convivir con nuestra nueva realidad. Aprendimos a convivir con nuestra nueva realidad. Pero no es lo mismo para todos. No es lo mismo para todos. Realidades desencontradas. Realidades Nosotros nos sorprendió esta situación de la pandemia. El Estado no está preparado, o no estaba preparado ante esta situación de la virtualidad. Primero pensamos que la pandemia iba a ser corta o pequeña, unos días. Al principio lo tomé como, bueno, son 15 días, vamos a estar en casa tranqui, mandaremos alguna actividad y nada más. Después, cuando se empezó a extender la cuarentena, me empezó a complicar el justamente tratar de tener conectividad con los alumnos. Y bueno, y tuve épocas también un poquito de bajón, digamos, porque querés salir y decir, hoy, ¿por qué no puedo ver a este? No puedo ver a mi mamá, a mi abuela, a mis amigos. Pero al principio por ahí se dificultó un poco. Cuando no se sabía muy bien cómo cuando no teníamos idea de cómo íbamos a manejarnos, se dificultó un poco porque no los tenía, digamos, no los veía. Una vez que se establecieron los Zoom, y una vez que uno se acostumbró, fluyó, ¿sí? La cuestión es que no sabe si del otro lado se recepciona de la misma manera que uno, ¿sí?, enfrenta la clase diariamente. No es lo mismo tener a los 38 alumnos enfrente, ¿sí?, o a los 15 que tengo en adultos enfrente, mirarles a la cara y darme cuenta de que algo no entendió. Secundaria 30, es una escuela del Estado. Tiene nombre, se llama Carlos Gardel. Problemática especial, ¿no? Porque generalmente estos tipos de barrio hay una problemática social muy, muy arraigada, que es el tema de la violencia, el tema de la droga, el tema de también que hay mucho delincuencia, una situación particular. El inconveniente que tuvimos es que no todos los docentes manejaban la tecnología, ¿sí? No tiene que ver con el acceso a internet, porque capaz que el profe tenía internet, pero no sabía cómo subir, o cómo preparar una actividad en un Word, en un Excel, en un Power, en un PDF, no sabía que era un archivo. Bueno, esas situaciones se nos fueron apareciendo día a día cuando empezó esto de la pandemia. Sabía lo básico, como cualquier persona de mi edad, pasado los 40, pero la verdad que tuve que aprender, por ejemplo, no sabía manejar Classroom, Zoom, y en Zoom hay un montón de herramientas para utilizar, y hasta el día de hoy no conozco todas, así que tuve que ir aprendiendo.
costó, me cuesta, me sigue costando, porque la verdad que no soy de una época donde estaba la tecnología, así que bueno, pero hay que ir adaptándose como todo. Para mí fue todo un aprendizaje. A ver, yo ya tenía una noción, ¿no? Digamos, un manejo de ciertos programas, pero los básicos nada más. Pero para mí fue un aprendizaje aprender a manejar, por ejemplo, Classroom, por ejemplo, aprender a manejar Zoom, por ahí de repente animarme a utilizar aplicaciones para el celular, grabadoras de pantalla que me permitan armar mini tutoriales, buscar aplicaciones como Padlet, como para generar actividades un poco más entretenidas, utilizar aplicaciones para generar juegos. Todo eso fue un aprendizaje que yo tuve que llevar a cabo durante estos meses. Así que imagínense en todas las cosas que tuvimos que ir haciendo, acondicionando la realidad que nos tocaba vivir con una realidad que el Estado no estaba preparado, ni el Estado como responsable y muchos docentes como educadores, soportar esta cuarentena. Algunos docentes implementaron el Zoom, trataron de implementar el Zoom, esto que estamos haciendo nosotros, pero les cuesta mucho, lo siguen haciendo, pero les cuesta mucho porque los chicos siguen teniendo el problema de la conectividad. Ustedes saben que para conectarse a Zoom necesitas tener una señal de Wi-Fi o internet en tu casa, y eso es muy difícil que los chicos lo tengan. Pero lamentablemente, sí, para poder utilizar el WhatsApp necesitan datos móviles o tener internet en la casa, y la mayoría no lo tiene. Hemos intentado también con videollamadas a través de Zoom. Con las escuelas estatales es difícil, como les había contado. Por ejemplo, en la escuela 1 solamente tuve un alumno en 2 oportunidades que se intentó hacer clases por Zoom, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque los chicos, al no tener Wi-Fi, trabajan con los datos del teléfono y los datos no les alcanzan para poder conectarse a las clases de Zoom. Entonces se ha intentado también a través de videollamada, pero les da vergüenza y muchas veces pasa que no te atienden. Bueno, en el colegio privado tengo conexión prácticamente con todos, ¿sí? Y en el colegio, en las escuelas públicas, esa conexión es mínima. Sí, es mínima, no hay mucho contacto. De hecho, he tratado de generar Zoom en alguno de los colegios en donde trabajo, y en los 2 Zoom digamos que programé para conectarme con ellos, no se conectó nadie. Luego empecé a formar grupos de WhatsApp con ellos. Logré tener en el grupo de WhatsApp a 20 alumnos que se conectaban todos los días y 25 que no se conectaban diariamente. Y hay otros que se conectaban cada 15 días. Nos manejamos con los chicos a través de grupo de WhatsApp, ¿sí? Son escuelas donde está complicada la conectividad con ellos, así que nos manejamos con un grupo de WhatsApp, tienen la clase a través de WhatsApp, el día y la hora como si hubiera sido la clase presencial, pero todos a través del teléfono. A veces pensamos que somos desfavorecidos cuando en realidad somos privilegiados. Y también la problemática era que la escuela estaba cerrada por una cuestión de seguridad, por el tema de la enfermedad, y los chicos no podían ir a retirar el cuadernillo, aquellos que no tenían internet, aquellos que no tenían celular, tenían que ir a retirar los cuadernillos y tenían que ir a retirarlos en un día determinado, que era un día que la escuela abría justamente para que retiren los cuadernillos y para distribuir alimentos, porque la escuela nuestra es una escuela del Estado, los chicos reciben
todos los días un almuerzo tipo vianda, gratuita, y como cuando vino la pandemia, para que los chicos no se quedaran sin esa cuota de alimento diario, se hizo una distribución de alimentos no perecederos, tipo bolsones, con una cantidad de mercadería para que los papás o los chicos se cocinen en sus casas y mantener esa cuota de alimento que la escuela distribuía diariamente. Cada 15 días reparto mercadería a mis alumnos, tanto de primaria como de primaria de adultos. Un bolsón de mercadería reparto. A las 8 de la mañana llego, ¿sí? Y ya hay 3 camionetas, porque la matrícula es enorme, chicos. La matrícula de la escuela 7, Monstruo, es de 1500, y me quedo corta, un poquitito más, pero no recuerdo, por eso lo redondeo, 1500 alumnos. A los padres los recibimos a las 12 del mediodía. Ellos a la mañana retiran un número, ¿sí?, que se los da la municipalidad, se van a la casa, cuando les toca el horario, ¿sí?, a las 12 hasta las 3 de la tarde repartimos. Recepcionamos. Las docentes recepcionan a cada uno de los alumnos. Y le empezaba a llegar las actividades del profesor a cualquier hora de la noche, porque era el momento en el cual el chico tenía en su mano el poder del celular para poder hacer las actividades. Y ahí empezaba el gran problema de que el profesor recibía a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, las actividades, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que eso se pudo solucionar, que se pudo entender. Las actividades de los chicos las siguen mandando a cualquier hora, pero el profesor atiende o responde los mensajes en un determinado horario, ¿sí? Y si el papá o la mamá quiere hablar con el profe, lo tiene que hacer en ese horario, ¿sí? Acordamos de que las actividades, si las tienen que mandar a las 10 de la noche, porque es el momento en el cual tienen el celular, se iban a aceptar las actividades, pero que no esperaran una respuesta del profe hasta el otro día, que era su horario de trabajo, porque si no también eso complicaba la vida familiar del profesor, como también modificó mi vida familiar, ¿no? Porque estar 24 horas dando clases no es lo mismo que ir a la escuela y dar 2 horas de clase. Y entonces estamos desde las 9:30 aproximadamente, que nos levantamos con los dispositivos atentos, prendidos, corrigiendo, armando trabajos, enviando papeles si nos piden, y así hasta, les digo el horario, las 2 de la mañana. Y en la parte de adultos, esa parte fue mucho más complicada, ¿sí? Porque al ser adultos, ¿sí?, tenían que compartir los celulares con sus hijos que iban a la escuela. Y a veces ellos me decían: señor, cambiemos de horario. Señor, en este horario no puedo. Señor, en este horario tampoco. Fue complicado, pero lo logramos. Hay un par de chicos también que tuvieron una situación de problemas de depresión, por esto del encierro, por esto de la situación especial que están pasando. Bueno, esos chicos que las preceptoras detectaron esta situación particular, se derivó a la unidad de fortalecimiento familiar, que es un grupo de psicólogos municipales que trabajan un poco el tema de la contención, así que esos chicos están siendo asistidos por un equipo de psicólogos para acompañar este trauma del encierro. A través de un contenido puedo realizar, ¿sí?, una contención, porque depende, ¿sí?, el contenido que utilice, un cuento. En vez de leerles un cuento triste, les cuento un cuento alegre. En vez de enseñarles matemática simple, les pido que hagan juegos. Entonces los estoy conteniendo, ¿sí?
O sea, yo suelo hablar mucho cuando se da la situación, cuando también los chicos lo permiten. ¿En qué sentido? Tiene que haber un ida y vuelta entre el docente y los alumnos, pero por mi forma de ser suelo establecer las dos cosas, o sea, contenidos y contención. O sea, dar los contenidos es importante, ¿sí? Porque si no es como que no avanzamos. Pero hoy en día, más allá de los contenidos, la contención es muy importante. Siempre hay que contener y tratar de hablar y charlar, preguntar qué le pasa a cada uno de los alumnos, de los estudiantes. Así que sí, los contenidos son importantes, pero creo que hoy por hoy la contención es mucho más. Pero para poder dar los contenidos tenemos que trabajar un poquito el tema de la relación, el tema de la contención, de la situación emocional de cada uno de los chicos, porque los chicos vienen con una problemática que a veces es muy difícil dar clases. Estamos centrados en lo que nosotros vivimos, que no nos pusimos a pensar lo que vive el resto. Tenemos que ver las distintas realidades. Y triste porque realmente es el último año y uno es donde más quiere ir al último año, ¿no? Pero bueno, hay que llevarla, hay que hacer las cosas igual. Y antes, por ejemplo, salía a jugar al fútbol más seguido, salía con amigos, me juntaba y más cosas que, por ejemplo, ahora no puedo hacer. Sí, cambiaron un par de cosas. Pero nada, dentro de todo, no salgo de lo mío. La cuarentena me hizo estar más con mi familia, pero ver a mis compañeros a través de una pantalla me hizo sentir rara, porque no es lo mismo estar en persona. Y antes me levantaba mucho más temprano, porque como voy a la mañana, ya me tenía que levantar más temprano de lo que me levanto ahora, y bueno, y empezaba temprano y iba a la escuela, y después volvía a mi casa. Con los profesores tenemos un grupo aparte que es, le ponemos Congreso de Delegados, que ahí están todos los profesores y de vez en cuando hacemos Zoom para hablar, debatir ideas y esas cosas, y por ahí no tenemos conectado con los profes. Después tenemos un grupo de los alumnos, que ahí por ahí a veces nos pasamos la tarea, la preceptora manda la tarea y nos ayudamos y nos hablamos. Pero con los profes tenemos un grupo aparte. Bueno, la cuarentena me hizo estar aburrido, me dio tristeza por no poder estar con la gente que quiero, no puedo visitar a mi abuela, a mis tíos. Básicamente estuve triste toda la cuarentena. Y nosotros tenemos grupos de WhatsApp, como no somos muchos en el curso, y bueno, también tenemos Zoom y tareas mediante trabajos prácticos más que nada. Fue algo como muy brusco, por así decirlo. A veces como que me siento un poco triste de no poder ver a nuestras familias, pero después de que pase todo esto ya nos vamos a poder reencontrar. La provincia de Buenos Aires tiene muchísimas realidades distintas. Somos 17 millones de habitantes. Podemos decir que termina la fase del aislamiento y empieza la fase del distanciamiento. Se están reanudando las clases presenciales. 26 municipios, en estos plazos que digo, ya está volviendo la presencialidad. Nunca como era antes, pero está volviendo la presencialidad para determinados grupos y en determinadas condiciones. Nuestras realidades fueron interrumpidas. Nuestras realidades fueron interrumpidas. Nuestras realidades se desencuentran. Nuestras realidades se desencuentran. Nuestras realidades se transforman. Nuestras realidades se transforman. Realidad transformada.